adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor por siempre firme estará. Jesucristo la compró y fiel permanecerá. La iglesia bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón. Cristo la compró. Qué bonita, muy guapo, ¿no? Bien, gracias a Dios, hermanos, que estamos en este lugar. Siempre es un placer los que compartimos el mensaje. No me podrán, o más bien no me dejarán mentir que cada que lo hacemos nos gozamos de tomar este privilegio, pero a la vez esta gran responsabilidad. Veo aquí hermanos muy amados, muy queridos, a todos, ¿verdad? En general, pero también sabemos que no a todos nos conocemos, pero un espíritu nos une, la palabra de Dios nos une, y eso es lo más importante en esta hora. Bien, gracias a Dios, hermanos, por todo esto, y decir, hermano, que vengo listo. Bueno, pues, no sé si sea muy listo, pero vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a tratar de edificarnos con la palabra de Dios, como yo sé que el día de ayer lo hicieron, y como yo sé que hoy lo vamos a hacer, y si Dios lo permite, los que tengan la oportunidad mañana lo harán, y no se acaba, porque todavía el siguiente día nos reunimos, ¿verdad?, a alabar el nombre de Dios como cada primer día de la semana. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí realmente. Bien, entrando ya a nuestro tema, los humanos, todos nosotros, llamémonos como nos llamemos, seamos de la nacionalidad que seamos, del color que seamos, de el nivel socioeconómico que seamos, o nivel intelectual o espiritual, no importando estos niveles, hermanos, si acaso pudiéramos nombrar niveles, ¿verdad? Pero todos pasamos por dificultades en nuestra vida, absolutamente todos. Si yo le preguntara a usted, si le dijera que levantaran la mano los que no tienen problemas, y los que no lo levanten, pues les diré yo que están mintiendo, ¿verdad? Pues tienen un problemita, tal vez, aunque sea pequeñito por ahí, y de pronto los problemas se hacen pequeñotes, ¿verdad? Se hacen muy grandes. Hay problemas, por ejemplo, sociales en nuestro entorno, ¿verdad? La violencia, la pobreza y tantas otras cosas más. Como también hay problemas, hermanos, de salud. En cada congregación normalmente tenemos un hermano o más hermanos que están padeciendo y que por su salud no están entre nosotros, pero nosotros les visitamos. Y aún entre la audiencia, algunos tienen algún problemita de salud, pero que gracias a Dios no les ha impedido continuar con reunirse. Pero también hay problemas económicos, hay problemas culturales, hay problemas religiosos en el mundo, hay problemas también de tipo emocional. En particular, cada persona puede tener alguno de estos problemas en la vida, y estas cosas pues son parte, ¿verdad? Son parte de nuestra vida. Y bien, pero quisiéramos considerar que hay un problema todavía más grande, que no es el social, que no es el de salud, que no es el económico o familiar o cultural, sino que hay un problema que es el más grande de todos, y nos referimos al pecado. Y el pecado también está siempre muy cerca de nosotros, a tal grado que la mayoría de los que estamos aquí, que hemos alcanzado cierta edad, pero que además hemos decidido obedecer a Cristo, una de las razones que nos ha hecho obedecer al Señor precisamente ha sido el pecado, para que éste sea quitado, para que éste sea borrado, eliminado de alguna manera por el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, la sangre del Señor hace ese efecto. No porque Él ya la derramó, ya va a hacer el efecto. Obviamente su sangre es poderosa, pero requiere también que nosotros hagamos de nuestra parte para que esa sangre tenga realmente efectividad en nosotros, particularmente hablando.
Y bien, para esto hay varias cosas que es importante señalar, ¿verdad? El plan de salvación, para empezar, tiene algunos pasos. Algunos dicen 5, diríamos 6, porque el sexto es seguir fieles adelante hasta que la muerte nos llame. Pero lo que quiero llegar a decir aquí, hermanos, es que hay uno de esos puntos que necesita hacer el mundo para estar bien con Dios, y que necesitamos hacer nosotros también cuando hemos pecado, y es el arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos el pecado, y por consiguiente también encontramos muchas veces el arrepentimiento, aunque no en todos los casos. Lo encontramos muchas ocasiones, el arrepentimiento ligado precisamente con el pecado. Pero como les decía, alrededor, o más bien a lo largo de toda la Biblia, desde principio a fin, encontramos pecado, y encontramos arrepentimiento también. Y bueno, en esta hora vamos a hablar del tema la prueba del arrepentimiento. Cuando leí el título de este tema, pensaba yo, ¿qué significará esta frase, este título? Y creo yo que puede significar varias cosas. Simplemente que el arrepentimiento podría ser de alguna manera una prueba que necesitamos pasar para poder nosotros lograr que el Señor perdone nuestros pecados, y que por consiguiente nosotros heredemos lo que decía el hermano Ricardo hace un momento, la vida eterna, siempre y cuando, obviamente, como también lo dijo el hermano, seamos nosotros fieles a nuestro Dios. Pero para empezar, hermanos, vamos a enfocarnos, o quiero decirle que me voy a tratar de enfocar a el arrepentimiento en los días de los profetas. Trataré de mencionar algo de los profetas. Sin embargo, también iremos a tocar algunos textos fuera de lo que conocemos como los profetas propiamente dicho, ¿verdad? Como ustedes saben, encontramos en la Biblia, encontramos profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y después de ellos siguen otros profetas que escribieron menos, a los cuales se considera como profetas menores, y que en el canon bíblico eran conocidos como uno solo, y les llamaban los 12. Bueno, propiamente dicho, estos son los profetas. Sin embargo, a Moisés también se le menciona o se le llama profeta. Juan el Bautista, de alguna manera, también fue un profeta. Juan el apocalipsista, o el escritor de Apocalipsis, también es un profeta, porque él dice las palabras de la profecía de este libro. Entonces encontramos profecía a lo largo de toda la palabra de Dios. Y la misma palabra profecía, una de las definiciones probables es simplemente voz de Dios, o un profeta, alguien que habla lo que Dios quiere que el hombre escuche. Bueno, vamos a tratar de mencionar algunas cosas en esa época, pero me voy a centrar más que nada en lo que es el arrepentimiento. Para empezar, hermanos, vamos a ver la definición de arrepentimiento. Ese va a ser el primer punto que vamos a tocar brevemente. La definición de la palabra arrepentimiento. La verdad de las cosas, hermanos, es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es el arrepentimiento. Muchas personas, a veces aún dentro de la iglesia, confundimos el arrepentimiento con sentirse mal por haber hecho algo que no está de acuerdo a cierta ley. En este caso especial, a la ley o a las leyes que Dios ha puesto para nosotros. Si nos sentimos mal por ello, y no nada más por leyes que Dios ha puesto, alguna cuestión que quebrantemos algún principio y que tal vez no sea un mandamiento, nos sentimos mal y decimos: estoy arrepentido, es que me siento muy triste. Pero el sentirse triste no es una definición exacta de lo que es el arrepentimiento. Obviamente, hermanos, la tristeza va trabajando junto con el arrepentimiento, pero no son lo mismo, sino que más bien una produce otra. ¿Cómo es esto?
que la tristeza que proviene de Dios, es decir, porque hemos pecado, esa tristeza, la tristeza que proviene de Dios me va a ayudar también a ir a lo que es el arrepentimiento. Y bueno, vamos a mencionar la definición y concepto del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, hermanos, especialmente hablando de los profetas, existen varias palabras hebreas. Recordemos que el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, fue escrito en hebreo. Y algunas de las palabras hebreas, que no se las quiero mencionar porque ni sé pronunciarlas, pero sabemos que hay varias palabras, y al traducirla a la Biblia, al español, la traduce en muchos de los casos como arrepentimiento. Pero es importante señalar que no siempre que encontramos en estos libros o en cualquier parte de la Biblia la palabra arrepentimiento, no siempre es precisamente el arrepentimiento del cual estamos hablando. Por ejemplo, hay un texto que nos dice allá en Jueces capítulo 21:6, en aquella ocasión sucedió que el pueblo estaba lamentando que una de las tribus había sido apartada. Y si usted lee ahí en Jueces capítulo 21 versículo 6, ahí dice que el pueblo se arrepintió por esta cuestión. Pero si vamos a otras versiones, como por ejemplo la versión conocida como Biblia de las Américas, y otra Biblia a la cual se le conoce como Nueva Biblia Latina de hoy, así se llama, la traduce no como arrepentimiento, sino como tristeza. Se entristecieron. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios, para entenderla mejor, necesitamos estudiar el contexto. ¿Qué es lo que dice alrededor del versículo? ¿Qué es lo que dice alrededor incluso del capítulo y el libro completo? Además del contexto general de toda la Escritura, para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Bueno, ahí en esa parte, hablando de el contexto, la mejor traducción no es arrepentimiento, sino más bien tristeza. Se entristecieron. Esa palabra en particular también se puede traducir como arrepentimiento. Es decir, no está mal traducida en el sentido de que no pueda ser arrepentimiento ahí, sino que simplemente, de acuerdo al contexto, ahí no se habla del arrepentimiento que nosotros conocemos, sino más bien de una tristeza provocada por el hecho de que una de las 12 tribus se había de alguna manera apartado. Bueno, esa era la tribu de Benjamín. Pero la palabra, hermanos, original, como le acabo de decir, puede significar arrepentimiento, pero también puede significar tristeza o alguna otra palabra también. Pero en ese contexto, más correctamente es tristeza, o se entristecieron, que se arrepintieron. Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto para saber que no siempre se refiere al arrepentimiento que estamos tratando de mencionar. Y bueno, la definición de arrepentimiento puede ser muy amplia, puede ser muy variada, y yo creo que muchos de nosotros ya tenemos una versión o una definición en nuestra mente. Y una de ellas puede ser simplemente un cambio de mente. Un cambio de mente. Cuando uno tiene cierta forma de pensar, y esa forma de pensar me lleva a hacer cosas equivocadas, para poder yo hacer las cosas correctamente, primero yo necesito hacer un cambio en mi mente para que lo que voy a hacer entonces también tenga un cambio. Y un ejemplo de esto, hermanos, me lleva a recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando usted conoce esta historia, está la parábola ahí en Lucas de la moneda perdida, y luego está también la de la oveja perdida, y luego el hijo perdido o el hijo pródigo, como más la conocemos. Y este joven se había ido de la casa, había pedido a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, porque me voy a ir, esto es lo que me corresponde. El padre, me imagino que triste, le dio lo que le correspondía. El hombre se sentía grande, tenía mucho dinero, podía gastar, pero hasta que se acabó todo.
después él dice, oye, ahora estoy comiendo de lo que comen los cerdos. En la casa de mi padre tenía absolutamente de todo. Empezó en su cabeza a hacer un cambio en su mente. Este joven empezó a arrepentirse. Es la parte o una parte de la definición, un cambio de mente. Este joven tal vez hubiera cambiado su mente, aunque tal vez no de una manera correcta, pero tal vez hubiera cambiado de mente y él decir, bueno, pues eso me pasa por cabezón, o eso me pasa por rebelde, ni modo, así me voy a quedar. No, este joven no solamente cambió su mente, sino también cambió sus acciones. Y eso es arrepentimiento. Es un cambio de mente y es un cambio de acciones. Ahí no encontramos la palabra arrepentimiento, pero sí encontramos el concepto de lo que es arrepentimiento. Es un cambio de mente, cambio de mentalidad, pero también un cambio de acciones, para que esto sea un verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, alguien ha dicho que implica 3 aspectos: intelectual, y afectivo, y activo. Por ejemplo, el intelectual, este joven que les acabamos de mencionar, empezó a pensar, dice, volviendo en sí. Es la parte intelectual. Se acuerda de su padre y es la parte afectiva. Se empieza a sentir mal, sobre todo, más que nada, por lo que hizo al pecar contra su padre. Y él mismo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces hay una cuestión afectiva en su mente. Hay una tristeza que, como le decía ahorita, la tristeza no necesariamente era o es arrepentimiento, pero va junto con, siempre y cuando esta tristeza sea la que nos dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Los que hemos tomado, conocemos el curso de pescadores de hombres, se han de acordar de las siglas TPD, tristeza que proviene de Dios. Bueno, hay gente que se pone triste por su pecado porque alguien le descubrió, alguien le acusó. Y hay gente que dice, ese no es un arrepentimiento genuino. Mi pensamiento particular es que puede ser genuino. A lo mejor Dios le puso algo para que él se arrepintiese y cambiara su vida, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, no solamente es intelectual, afectiva, sino que también es activa. Hace un cambio en sus acciones. Y eso lo podemos ver ahí en el Antiguo Testamento también. Entre los profetas, el profeta, ¿qué hacía? Él iba y predicaba la palabra, y las personas tenían que cambiar su forma de pensar, su forma de acción. Y viene a mi mente una de ellas en particular, de Jonás. Jonás, uno de los profetas menores. Este hombre iba a predicar, era un profeta de Dios. El libro de Jonás es más un relato que profecía. Hay un versículo que es profético ahí en el capítulo 3. Lo demás es, más que nada, es una narración. Pero este hombre, como usted lo conoce, y ahorita que hablan de los niños, creo que ellos lo conocen mejor que nosotros. Y este hombre trató de huir de la presencia de Dios. Este profeta de Dios trató. Yo no digo que huyó, yo digo que trató, porque de Dios nadie se puede esconder. Pero en su trato de irse, de escaparse, este profeta, lo único que causó fue que se topara con ciertas dificultades, al grado de que un gran pez lo devorara, se lo comiera, o se lo tragara más bien, y estaba sin ser comido realmente, sino entero ahí. Y este profeta de Dios se había ido tratando de alejarse no solamente de Dios, sino de su responsabilidad. ¿Qué pasaría por la mente, hermanos, de este personaje de Jonás cuando se le ordena que vaya y predique a Nínive? Y le llama aquella gran ciudad, camino de 3 días o de 3 días de camino. Era una ciudad muy grande, grande en extremo. Uno de los primeros escritores, o uno de los primeros en hacer un tratado de geografía, era un hombre llamado Estrabo o Estrabus. Y este hombre dice que esta ciudad de Nínive, de acuerdo a lo que él creía o lo que él había estudiado, para aquel entonces era aún más grande que Babilonia la Grande.
Y alguien ha dicho, bueno, depende aquí, a lo mejor se refería a un área metropolitana o nada más se refería a lo que es propiamente dicho la ciudad. Pero el trabajo de este profeta no era fácil. Era ir a un pueblo duro, a un pueblo que batallaría él para hacerlo cambiar. Estos hombres son malos, estos hombres son crueles. Hasta me imagino que a veces pensaba, como a veces nosotros, estos no merecen la salvación. Pregunto, ¿la merezco yo? Pues menos, tampoco la merecemos. Pero este hombre va y predica, y que de ese momento a 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Qué pasó con la gente? Obviamente, la gente a cambiar el rumbo de la historia de la ciudad de Nínive, fundada por Nimrod, que lo encontramos allá en el Génesis. De lo contrario, tal vez ya no habría evidencia de que aquella ciudad existió. Un profeta llamado Jonás fue a predicarles. Él no podía hacer nada más que predicarles. El resto lo iba a hacer la palabra, como lo vamos a ver en un momento más. Así nosotros, hermanos, necesitamos ayudar a los demás a que se arrepientan de su pecado para que vengan al Señor y tomen la salvación para ellos, si acaso no han sido bautizados. Y también para nuestros hermanos que se han alejado, y aunque tal vez estemos físicamente aquí, espiritualmente nos hemos alejado y necesitamos ayudarles, o necesitan ayudarnos también, para que nos arrepintamos, que cambiemos esa mentalidad, que cambiemos nuestras acciones, que cambiemos nuestro rumbo, el destino de lo que iba a ser nuestra vida de ese momento en adelante. Así que eso, hermanos, es importante señalar. Si vamos a ver, hermanos, lo que dice Isaías, uno de los profetas también, pero profeta mayor, en el capítulo 1, versículo 18, Isaías dice unas palabras tan importantes y tan contundentes y tan fuertes que aún retumban en la actualidad. Fíjense lo que dice el versículo 18, pero si leemos desde los versículos anteriores, sacaremos todavía muchas más enseñanzas. Pero dice aquí Isaías: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es eso? Cambio de mente, cambio de acción, y por lo tanto es arrepentimiento, y Dios nos lleva, o nos da más bien gratuitamente, el perdón por causa de que me he arrepentido acerca de los pecados. Para entenderlo un poquito mejor, le voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Usted quiere comprar algo y va rumbo a Soriana y se acuerda que en H-E-B o en Smart está más barato lo que quiera comprar, simplemente cambia de rumbo, se va para el otro lado, porque usted se arrepintió en cierta manera de que iba a hacer algo y ahora va a hacer otra cosa. Así que vemos aquí, hermanos, que el arrepentimiento tiene estas tres áreas: es intelectual, es afectivo y es activo. Es importante que lo tomemos en cuenta para no confundir la tristeza con el arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios me va a llevar al arrepentimiento, mas no así la que viene o procede del mundo. Bien, vamos a preguntar lo siguiente: ¿quién guió al pueblo de Dios en la época de los profetas? ¿Quién guió a Israel al arrepentimiento? ¿Quién hizo este trabajo? Esto es muy importante señalar, porque cuando nos alejamos de Dios completamente, que ya no venimos a la iglesia, que ya no leo la Biblia en la casa, que si antes no tomaba porque era cristiano, ahora sí agarro, como dicen allá afuera, ¿verdad? Agarro otra vez la jarra, o vuelvo a fumar como lo hacía antes, me alejo por completo, ahora sí definitivamente. No me refiero a aquellos cristianos que siguen viniendo allá cada 2-3 semanas, cada 2-3 meses, no, aunque el destino de ellos es alejarse completamente en su momento, si no ponen en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Me refiero a esas personas para decirles que esas personas, cuando ya se han alejado completamente, difícilmente volverán
a la iglesia una vez más. Cuando se apaga la llama del Espíritu, muy difícil será volverla a encender. Eso no significa que es imposible, pero sí que será difícil de volverlo a hacer. He conocido, hermanos, a lo largo de mis 22 años que tengo de vida, no sé qué, 42 años, he conocido hermanos que estaban en la iglesia, se van de la iglesia, duran algunos años y quieren volver a la iglesia otra vez, duran una semana y ya no agarran el ritmo de la vida cristiana y otra vez al mundo, lamentablemente. Pero es decisión personal. Entonces, necesitamos saber que cuando nos alejamos completamente, hay muy pocas probabilidades de que nosotros nos arrepintamos. Hay posibilidades, pero cada vez estas están más lejos. Por eso encontramos en los profetas que, por ejemplo, Jeremías estaba siempre predicando, mas no encontraba el resultado que deseamos cuando predicamos. No quiero y no quiero. Ok, esto dice Dios, pero yo voy a hacer otra cosa. Eso cuando un profeta tan destacado como Jeremías lo hace y vemos que el resultado no era como quisiera él, a veces decimos, pues si él no podía, pues yo menos, ¿verdad? Y agarramos eso como un pretexto para no evangelizar, que al cabo si Jeremías no logró lo que él quería, yo menos. Bueno, pero Jeremías estaba ahí. Recuerde que el mandamiento es ir y predicar. Dijo Pablo, el Señor no me envió a bautizar, me envió a predicar. Pero la predicación, la palabra de Dios, llevará a las almas a la obediencia total en el bautismo y completamente a Dios. Entonces, no nos conviene alejarnos de Dios. El pueblo de Israel se alejó muchas veces de Dios. Voy a recordar en el periodo de los jueces, hermanos, que no es precisamente profecía, pero en el libro de los jueces encontramos que Israel estaba bien con Dios algunos años y se iba. Pero venía el problema, venían gente a someterlos, el pueblo se arrepentía y Dios mandaba a un redentor y lo salvaba y la gente se arrepentía y otra vez venía a estar bien con Dios. Al cabo de unos cuantos años, otra vez se alejaban de Él y estaban oprimidos por pueblos más fuertes que ellos. Y otra vez clamaban a Dios, Dios volvía a enviar otro redentor y ellos otra vez de la salvación o la fuerza que Dios les dio, vuelven al Señor, se arrepienten una vez más, pero al cabo de un tiempo más, ¿sabe qué pasa? Se vuelve o se repite otra vez la misma historia. Y uno de ellos lo encontramos, se ha de acordar de un hombre, Adad, si mal no recuerdo. Este hombre fue uno de los que Dios envió para libertar a Israel, y en el tiempo de un rey llamado Eglón, que si usted ya lo leyó, dice ahí en el libro de los jueces que era un hombre obeso, era un hombre gordo, y yo creo que no se llamaba, por eso no le llamaban Egli, sino Eglón, porque era un hombre grande. Y este hombre Adad, ¿qué hace? Este hombre era zurdo. Se puso una especie de navaja o de cuchillo en su pierna izquierda y a la hora de entrar se agarra con su mano izquierda lo que tenía en su pierna derecha y mata ahí al rey. Y es otra de las ocasiones donde el pueblo de Israel es libertado, pero la historia seguía repitiéndose. Claro, eran generaciones distintas, pero ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros también? Personalmente, me arrepiento, estoy bien con Dios y me alejo. Me arrepiento, estoy bien y me vuelvo a alejar. Aunque venga a las reuniones, a veces estoy lejos del Señor. Entonces no me conviene irme, porque fíjese bien lo que nos dice Romanos capítulo 2, del 2 al 4. Fíjese bien quién nos va a guiar al arrepentimiento. Si vamos a Romanos capítulo 2, versículos 2 al 4, dice la palabra de Dios las siguientes palabras: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿de quién? De Dios. Su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién me guía al arrepentimiento? Dios. Dios ve el corazón. Y Dios sabe, hermanos, que tú y yo tal vez no nos hemos alejado del todo. No estamos otra vez ahí en el mundo del 100%. No hemos vuelto a las drogas, si acaso lo habíamos hecho. No hemos vuelto a las bebidas o a alguna otra pecado que antes en el cual vivíamos hundidos. Pero me estoy alejando de todos modos. Y Dios me va a guiar al arrepentimiento. ¿Cómo? Bueno, le voy a poner un ejemplo que a un hermano nuestro le pasó cuando tenía 16 años. Este joven, que ya no es joven, decía él, cuando tenía 16 años, tenía 1 año y tal vez meses de convertido. En su vida personal sentía, después de que toda la vida había ido a las reuniones desde que nació, pero a los 16 años se le viene a la mente un sentimiento y decía él, ya no tiene sentido que vaya a la iglesia. Siento que nada más voy, me siento y me vengo, y voy, me siento y me vengo, voy, me siento y me vengo, como una rutina nada más. Y ya se había aburrido, no le hallaba sentido. Pero a la vez él pensó en sí mismo, como este hijo pródigo, ¿verdad? Y dijo, si me alejo, porque quería irse de la iglesia, si me alejo, ¿quién de allá? ¿Quién de mis amigos? ¿Quién de aquellas gentes que están afuera me va a guiar a meterme otra vez al camino? No, ellos me van a querer allá. Satanás estará contento. Por eso no nos conviene irnos, porque mientras estemos en las reuniones, aunque nuestra vida tal vez no sea la que Dios quiere 100%, aún así, hermanos, Dios está viendo que tenemos todavía cierto temor y Él me va a guiar al arrepentimiento. Lea conmigo también, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice la Escritura las siguientes palabras. Note bien y lea conmigo o escuche el versículo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado, ¿quién? Dios, arrepentimiento para vida. Los apóstoles mismos y los primeros cristianos pensaban, esto es para nosotros, el pueblo de Dios, los judíos. Pero aquí encontramos, ahora veo que también los gentiles, a ellos Dios les concede, Dios les da, Dios les ayuda, les guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Otro texto, ahí en 2 de Timoteo capítulo 2:5 nos enseña el mismo concepto. Dios pone el medio para que nos arrepintamos, y en la época de los profetas, los medios eran los profetas. Pero ¿qué hacían algunos profetas? Algunas personas, ¿qué hacían con algunos profetas? Los ignoraban, los golpeaban, incluso los mataban. Por eso no cualquiera es predicador, ¿verdad? Porque dijo un personaje por ahí que los leones se alimentaban de negritos y de misioneros, y por eso no quería ser predicador. Pero la vida del predicador y la del cristiano, que debe ser una sola, es una vida, hermanos, que siempre debe estar dependiente de Dios. No debemos alejarnos a ningún espacio donde no esté Dios ahí con nosotros, sino que necesitamos a Dios para el arrepentimiento. La palabra de Dios. Ahora vamos a ver cuál es el medio que Dios utiliza para que nosotros vayamos al arrepentimiento. Si vamos a los profetas, a cualquiera de ellos, la labor de ellos era predicar al pueblo que se convirtieran de su mal camino, volver al Señor para que estuvieran bien delante de Él. Vamos a ver lo que hizo Ezequiel. Ahí en el capítulo 3 de Ezequiel, esta historia también se repite allí en el capítulo 33. El deber de la atalaya. El profeta Ezequiel nos enseña estas palabras. Seguramente yo sé que usted las conoce, pero vamos a leerlas. Ezequiel 3, versículo 16 en delante. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre. Esa es una de las muchas frases que Ezequiel tiene para darnos a entender que esta es palabra de Dios y no idea humana. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y ¿qué? Los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le avisas, tú no le amonestas, ni le hablas, para que él, el impío, sea percibido, entienda, comprenda que está en un mal camino, a fin de que viva. El impío, como no comprendió, como no le hablamos a veces, ¿qué pasa? Este hombre va a morir por su maldad, aunque tú le hayas hablado, pero tú vas a librar tu alma. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si nos alejamos de Dios, todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho en nuestra vida como cristianos, bueno, cosa agradable a Dios, ya no va a contar. Fíjese el 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Así como Ezequiel, lo mismo hacia Daniel. Así como Ezequiel y Daniel ya lo había hecho Isaías, Joel, Amós, Abdías, todos los profetas tenían esa labor. Y es deber nuestro imitarles para hablarles a los demás de la palabra, porque el medio por el cual la gente va a poder arrepentirse y nosotros es por medio de la palabra de Dios. Y quiero que consideremos, ya para terminar, algunos versículos para que contundentemente la palabra de Dios sea la que nos enseña, y que a través de ella sepamos que es el medio que Dios ha puesto para que nosotros conozcamos su palabra y nos arrepintamos. Textos muy conocidos. 2 Timoteo 3, 15 y 16 nos dice lo que usted ya sabe, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, note esto, enseñar. Fíjese lo siguiente, no se lo voy a mencionar todo, quiero que note, para corregir, para redarguir, es decir, convencernos de culpa. Si no es por medio de la palabra que Dios nos pone, nosotros no nos vamos a convencer de culpa. Es la palabra el medio para que nosotros podamos entender, porque la palabra tiene ese poder. Y Hebreos 4, versículo 12 me dice, hermanos, que la palabra de Dios es como una espada. Y dice acerca de la palabra de Dios, dice que ella, la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, entiende las intenciones del corazón. La palabra, cuando entra a mí y a usted, es la que hace que mi vida cambie. Es la que va a hacer que la palabra, es la que va a hacer que mi mente cambie y por consiguiente, también va a cambiar mis acciones. No basta cambiar la mente, sino basta que la mente también haga otra función, que mueva mi cuerpo, mi físico, para hacer el cambio en mi vida. Así que, hermanos, ya sabemos la definición. Y esta definición era también para la época de los profetas, era también para la época de Moisés, es también para nuestra época también. El arrepentimiento siempre va a tener la misma connotación. Aléjate del mal y ven. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Jesús dijo algunas palabras, hermanos, y yo quiero mencionar 3 que Él dijo y que son directamente hablando acerca del arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo a una mujer: vete y no peques más. Eso es arrepentimiento. Irnos del mal y no pecar más. Si yo digo que ya me arrepentí de hacer tal o cual cosa, pero pasado mañana o más adelante lo vuelvo a hacer, no, es que me arrepentí aquella vez, pero pues otra vez necesito arrepentir. Y ya me alejé otra vez de eso, pero me vuelvo a arrepentir antes de que llegue el domingo. Entonces esa persona realmente no se ha arrepentido delante de Dios. En todos los profetas, hermanos, podemos encontrar precisamente que ese es el mensaje: que el pueblo cambie, que el pueblo haga un cambio en su vida, que el pueblo de Dios meditara en la palabra. Y en alguna ocasión el mismo pueblo de Dios llegó a decir: no vamos a hacer lo que Dios dice. Eso dijo Dios, pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero otra parte del pueblo, en muchas ocasiones encontramos que dice: eso dijo Dios, eso dijo, eso vamos a hacer.
Entonces se arrepentían, cambiaban su mente y cambiaban también su acción. En esta hora la invitación para cada uno de nosotros, los que ya estamos en el cuerpo del Señor, los que hemos sido bautizados y que nos hemos alejado de alguna manera, es esta: que cambiemos nuestra mente y cambiemos nuestras acciones para estar bien delante de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos amigos que aún no han obedecido? A ellos les invitamos también a que se arrepientan de su mal camino, que vengan al Señor, que le obedezcan y a partir de hoy vivan una vida totalmente distinta, que es la vida cristiana, con altibajos, con dificultades, pero ahora usted tiene a Dios de su lado y antes lo tenía allá, a un lado, lejos de sí. Entonces, esa es la invitación. Hay un hermano que está listo para el himno, creo, y estamos todos invitados para alejarnos de Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor por siempre firme estará. Jesucristo la compró y fiel permanecerá. La iglesia bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón. Cristo la compró, sangre derramó, Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor es siempre viva y eficaz, reteniendo la verdad, la fe que obra la paz. Si alguno osare enseñar tal vez cosas que a su vez no puede entender, desligado de Cristo quedará su ser. Cristo la compró, sangre derramó, Él mostró su amor para darle al mundo perdón. La iglesia del Señor un día se levantará, pues el juicio llegará y el tiempo ya no será más. Pues Dios es eterno y el hombre es mortal, comparecerá ante el tribunal y si no se prepara lo lamentará. Cristo